Gracias por continuar con nosotros y es hora de nuestra sección 5 minutos con. Nos acompaña hoy Rodrigo Uprimi, jurista colombiano, investigador del Centro de Estudios de Justicia y profesor de la Universidad Nacional de este país. Gracias por estar con nosotros en France 24 y cuéntenos, el abuso policial registrado en Colombia, violatorio de los derechos humanos, no ha sido nuevo en el país. El año pasado, por mencionar un caso diferente, durante otra manifestación un joven murió por un disparo de la policía. ¿Qué medidas se requieren y cuál es el problema de fondo que hay para solucionar aquí en Colombia justamente en cuanto a la violencia policial? Yo creo que uno de los problemas más serios de la violencia policial tiene que ver con que Colombia tiene una policía militarizada. Debido a la violencia política que se vivió en los años 50 y donde la policía fue utilizada por el régimen conservador para perseguir en ese momento integrantes del Partido Liberal, la solución que se adoptó en 1958 fue adscribir la policía a las fuerzas militares, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa. Y eso generó una policía militarizada que tiene un concepto del orden público que no es propio de una sociedad democrática y tiende a reprimir violentamente las manifestaciones de protesta. Entonces yo creo que uno de los principales problemas es este y se requiere entonces una reforma estructural de la policía para sacarla del Ministerio de Defensa, establecerla como es en todos los países o casi todos los países democráticos en el Ministerio del Interior y que adquiera el carácter de una organización armada, eso sí, pero civil y no militarizada. Eso implicaría también cambios en términos del fuero militar. Hoy la policía, los abusos policiales cometidos en relación con el servicio son conocidos por la justicia penal militar y la mayoría de esos casos terminan en la impunidad. Esos casos deberían ser conocidos por la justicia penal ordinaria y yo creo que esas reformas que implican una reforma de la Constitución son el primer paso para luego hacer reformas relativas al reclutamiento, a las políticas para enfrentar las protestas, Sí. etcétera. Bueno, pues justamente ya que habla de protestas, en este momento se vive en la capital colombiana y en varias ciudades una serie de manifestaciones que inician de forma pacífica pero que terminan en nuevos enfrentamientos con la policía. Ya hay un saldo de 10 muertos y esto, por supuesto, después de que el abogado Javier Ordóñez fuera también asesinado a manos de la policía. ¿Cómo cree usted? Ya nos contaba un poco que debería juzgarse a los dos policías, pero expliquémosle a la audiencia la diferencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria y cuál es la diferencia en el resultado que puede haber al juzgar a estos dos policías. La justicia penal militar es una justicia que existe para garantizar la disciplina militar esencialmente. Entonces es una justicia que no tiene la independencia propia de la justicia penal ordinaria que está integrada por jueces civiles. La justicia penal militar entonces debería juzgar únicamente primero delitos de los militares, no de la policía. Ahí ya hay una distorsión en el ordenamiento constitucional colombiano. Y segundo, debería juzgar los delitos estrictamente relacionados con violaciones de la disciplina militar. En ese punto, la jurisprudencia constitucional colombiana y la regulación legal ha avanzado al decir que incluso hechos cometidos con ocasión del servicio, por ejemplo, como el que estamos viendo en la pantalla durante un patrullaje, que este es el asesinato del abogado por dos policías que durante varios minutos le aplican choques eléctricos. Esos casos, la jurisprudencia constitucional ha dicho que a pesar de que hayan sido cometidos en una actividad de patrullaje, son tan extraños, tan contrarios a la función de la fuerza pública que a pesar de haber sido cometidos en esas circunstancias, deberían ser juzgados por la justicia penal ordinaria. Entonces, este caso específico yo creo que debería ir a la justicia penal ordinaria, pero ese es un tema que puede suscitar muchas controversias jurídicas y por eso yo creo que la reforma estructural implicaría hacer de la policía realmente, como la Constitución lo establece, un cuerpo civil, pero entonces que no tiene que estar adscrito al Ministerio de Defensa y que Sí. todos los crímenes cometidos por agentes de la policía sean juzgados por la justicia ordinaria. El problema con la justicia penal Sí. militar es esa carencia de independencia y, en segundo lugar, que la experiencia ha mostrado que tiende a tener muchas veces un Sí. espíritu de cuerpo y a avalar este tipo de abusos.
Pues agradecemos a Rodrigo Uprimi, jurista colombiano, investigador del Centro de Estudios de Justicia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, por estar aquí en France 24 en 5 minutos con ustedes. También les agradecemos por su audiencia. Continúen con más en France24.com.